Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a sumar y restar números en notación científica. ¿Cómo se suma o resta números en notación científica? Bueno, pues para poder sumar o restar números en notación científica es necesario que el exponente de la potencia de base 10 sea igual en todos los sumandos, es decir, que tengan el mismo orden de magnitud, porque al exponente de la potencia de base 10 le habíamos llamado orden de magnitud en el vídeo anterior que estuvimos viendo de notación científica. Bueno, pues si os fijáis en este ejemplo de aquí, tenemos una suma de dos números que están en notación científica y ambos tienen el mismo orden de magnitud, en este caso 5. Bueno, pues sumarlos es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es sumar o restar los números que están delante de las potencias de base 10 y mantener la misma potencia en base 10. Fijaros, hay que sumar 6,4 más 1,2, los sumamos porque es una suma lo que tenemos, eso nos da de resultado 7,6 y dejamos la misma potencia de base 10, que era 10 elevado a 5. Y ya está, ya tendríamos hecha nuestra suma en notación científica y el resultado, como podéis comprobar, es un número también en notación científica. Vamos a ver ahora este otro ejemplo en el que, si observáis, tenemos ahora una resta, ¿vale? Es una resta de dos números que están en notación científica. Y si miráis bien, veréis que ambos números tienen el mismo orden de magnitud. En este caso es menos 3, ¿vale? El orden de magnitud es el exponente de las potencias de base 10. Bueno, pues hay que hacer lo mismo de antes. Como es una resta, lo que hay que hacer es restar los números que tenemos. 8,05 menos 4,5, eso nos da de resultado 3,55 y ponemos la misma potencia de base 10, la que tienen ambos números, que es por 10 elevado a menos 3. Y ya está, ya lo tenemos hecha la resta en notación científica. Y antes de ver algo muy importante, vamos a hacer este último ejemplo en el que, si os fijáis, volvemos a tener una suma de dos números en notación científica y ambos tienen el mismo orden de magnitud, es decir, el mismo exponente en las potencias de base 10. Bueno, pues procedemos de forma similar a la de antes. Como es una suma, tenemos que sumar los números que están delante de las potencias en base 10, es decir, 7,4 más 3,2, eso nos da de resultado 10,6 y hay que dejar la misma potencia de base 10 que tienen los dos números, que en este caso es 10 elevado a 2. Bueno, ¿este número está ya en notación científica? No lo está. Si recordáis el vídeo que estuvimos viendo sobre notación científica, decíamos que para que esté expresado en notación científica, el número que está delante de la potencia en base 10 tiene que estar entre 1 y 10 sin incluir el 10. Y sin embargo, este número 10,6 es mayor de 10. Luego hay que expresarlo en notación científica. Bueno, pues para eso vamos a hacer lo que vimos en aquel vídeo y es lo siguiente. La parte de la izquierda la tenemos que expresar con solamente una cifra en la parte entera, sería 1,06. Y ahora tenemos que ver qué hemos hecho con la coma para pasar de 10,6 a 1,06. Si os fijáis, hemos pasado la coma una posición hacia la izquierda, es decir, hemos hecho el número un orden de magnitud menor. Bueno, pues con la potencia en base 10 tenemos que hacer justo lo contrario, es decir, hay que aumentar un orden de magnitud. Al exponente que tiene le tenemos que sumar, por lo tanto, 1 y nos queda entonces 2 más 1, 3, es decir, 10 elevado a 3. Y ahora ya sí, ya tendríamos la solución expresada en notación científica. Bien, pues como os decía, vamos ahora con una parte muy importante, que es qué tenemos que hacer si los números que están en notación científica que queremos sumar y restar tienen distinto orden de magnitud. Vale, un ejemplo sería este de aquí. Fijaros, tenemos una suma de dos números en notación científica, pero el primero tiene orden de magnitud 3 y el segundo tiene orden de magnitud 2, ¿vale? Esos son los exponentes de sus potencias en base 10. Bueno, pues para poder sumarlos tenemos que expresar todos los sumandos con el mismo orden de magnitud. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues lo que vamos a hacer es elegir uno de los sumandos, en este caso fijaros que tenemos dos, pues elegimos uno de ellos y lo tenemos que transformar de manera que tenga el mismo orden de magnitud que el otro sumando. Por ejemplo, voy a hacerlo con el sumando de la derecha, el que tiene orden de magnitud 2, y lo tengo que expresar con orden de magnitud 3.
Bueno, eso ya lo estuvimos haciendo en el vídeo sobre notación científica y lo hemos hecho antes también en el ejercicio anterior que el número no nos quedaba expresado en notación científica, pero lo vamos a recordar otra vez. Bueno, vamos a empezar escribiendo el primer número porque si no le vamos a tocar 5,42 por 10 elevado a 3 más, y ahora nuestro número que tenemos aquí, el 3,2 por 10 elevado a 2, lo queremos expresar como un número que tenga orden de magnitud 3, ¿vale? Igual que el otro sumando. Bueno, pues voy a poner el por 10 elevado a 3. Y ahora me voy a fijar qué es lo que ha pasado cuando he pasado de 10 elevado a 2 a 10 elevado a 3. Bueno, lo que he hecho con esa parte, fijaros, ha sido sumarle 1 al exponente que había, al 2, con lo cual hemos aumentado en esta parte un orden de magnitud. Pues hay que hacer justo lo contrario con la otra parte del número, es decir, con el 3,2 hay que disminuirlo un orden de magnitud. Y eso equivale a mover la coma una posición hacia la izquierda haciendo el número más pequeño y nos quedaría 0,32. Bueno, pues este número que tenemos aquí, 0,32 por 10 elevado a 3, es el mismo que teníamos antes, pero con un orden de magnitud diferente que ya coincide con el del otro sumando. Y entonces ahora ya sí, como tienen el mismo orden de magnitud, los podemos sumar como ya hemos visto antes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, sumar los números que están delante de las potencias de base 10. Sería 5,42 más 0,32, eso es 5,74, y ya mantenemos la misma potencia de base 10 que tienen los dos sumandos, que es 10 elevado a 3. Y ya está, ya tenemos hecha nuestra suma en notación científica. Bien, fijaros que había dicho que teníamos que elegir uno de los dos sumandos y transformarlo de manera que su orden de magnitud coincidiese ya con el del otro sumando. En el ejemplo que acabamos de hacer lo hemos hecho transformando el sumando de la derecha, pero eso podemos hacerlo también si transformamos el de la izquierda, y es lo que voy a hacer ahora para que veáis que al final se obtiene exactamente el mismo resultado. Fijaros, voy a transformar el término que tiene orden de magnitud 3 y lo voy a cambiar por uno que tenga de orden de magnitud 2, que es el orden de magnitud que tiene el sumando de la derecha. Bueno, pues voy a poner, fijaros, 10 elevado a 2 y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Para ver cuál es la parte de la izquierda, me voy a fijar primero en qué ha ocurrido con la parte de la potencia de base 10. Hemos pasado de 10 elevado a 3 a 10 elevado a 2. Entonces lo que hemos hecho es disminuir un orden de magnitud. Bueno, pues hay que hacer justo lo contrario con la parte de la izquierda. Hay que aumentar un orden de magnitud. Y aumentar un orden de magnitud es mover la coma hacia la derecha para hacer el número más grande. Si la movemos una posición, tendríamos 54,2. Bueno, pues ya tenemos el número de antes, pero ahora con orden de magnitud 2. Y si ponemos el otro número que teníamos, también con ese orden de magnitud, como ya coinciden, podemos hacer la suma como ya habíamos visto. Sumamos 54,2 más 3,2 y eso nos da 57,4. Y luego la parte de la potencia en base 10 dejamos la misma que tienen los dos sumandos, que es 10 elevado a 2. Vale, y este número, si observáis, no está en notación científica porque el número que está delante de la potencia en base 10 no está entre 1 y 10, es decir, es 57,4 que es mayor de 10. Luego hay que expresarlo en notación científica. Para eso lo que hacemos es escribir ese número con solamente una cifra en la parte entera, sería 5,74, y ahora nos fijamos en qué ha ocurrido. Fijaros que al pasar de 57,4 a 5,74 hemos hecho el número un orden de magnitud menor. Bueno, pues con la potencia en base 10 hay que hacer justo lo contrario, hay que aumentar un orden de magnitud. Al exponente 2 que teníamos le tenemos que sumar 1 y nos queda 10 elevado a 3. Y si observáis es exactamente el mismo resultado que nos había salido antes. Luego, cuando hagáis una suma de dos números en notación científica con distinto orden de magnitud, podéis transformar cualquiera de los dos sumandos y al final vais a obtener el mismo resultado. Bueno, pues ya para terminar de aprender bien a hacer sumas y restas de números en notación científica, vamos a hacer unos cuantos ejemplos y vais a ver cómo de esta manera lo vamos a controlar perfectamente. Fijaros, tenemos ahora una resta de dos números en notación científica y si observáis tienen distinto orden de magnitud. Lo que hemos visto antes, tenemos que expresar todos los sumandos con el mismo orden de magnitud. Y para eso lo que hacíamos es elegir uno de los dos sumandos y transformarlo de manera que su orden de magnitud coincida con el del otro sumando. Voy a coger, por ejemplo, el de la derecha. Vale, tiene de orden de magnitud 4. Bueno, pues lo voy a intentar expresar como un número en el que la potencia sea ya 10 elevado a 5 como la del otro sumando.
Bueno, voy a poner el igual, voy a escribir el primer número, que no lo voy a tocar, el menos, y ahora en lugar de 10 elevado a 4 pongo 10 elevado a 5. Y me fijo en qué es lo que he hecho con las potencias de base 10. Fijaros, hemos pasado de 10 elevado a 4 a 10 elevado a 5, es decir, hemos sumado 1 al exponente. Luego, en esta parte, hemos aumentado un orden de magnitud. Pues como ya hemos visto, con la otra parte, con la del número, hay que hacer justo lo contrario. Hay que disminuir un orden de magnitud. Eso quiere decir mover la coma hacia la izquierda una posición y nos quedaría 0,99. Bueno, pues una vez que ya tenemos nuestro número con el mismo orden de magnitud que el otro sumando, hacemos ya la operación. Como tenemos una resta, restamos los números. 1,05 menos 0,99, eso es 0,06. Y ya la parte de la potencia en base 10 hay que mantener la misma que tienen los dos sumandos y es por 10 elevado a 5. Y como este número, fijaros, no está todavía en notación científica, ¿por qué? Pues porque tenemos ahí un 0,06 y para que esté en notación científica tiene que estar entre 1 y 10 sin incluir el 10. Bueno, pues hay que mover la parte de la izquierda de manera que nos quede solamente una cifra en la parte entera. En nuestro caso sería 6. Vale, y ahora hay que ver cómo queda la potencia en base 10. Fijaros, hemos pasado de 0,06 a 6. Eso quiere decir que al mover la coma dos posiciones a la derecha, que es lo que hemos hecho, hemos aumentado en esa parte, en dos órdenes de magnitud. Pues hay que hacer justo lo contrario con la potencia en base 10. Es decir, si a la izquierda hemos aumentado dos órdenes de magnitud, con la potencia en base 10 tenemos que disminuir dos órdenes. Es decir, al 5 que teníamos le tenemos que restar 2. 5 menos 2 es 3 y nos queda por 10 elevado a 3. Y ahora ya sí, el resultado lo tenemos en notación científica. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Tenemos, fijaros, una suma de dos números en notación científica y ahora los exponentes, los órdenes de magnitud son negativos. Pero igual que ocurría antes, son distintos. Luego tenemos que elegir uno de los dos sumandos y transformarlo de manera que tenga el mismo orden de magnitud que el otro sumando. Voy a hacerlo, por ejemplo, con el de la derecha. Ya hemos visto que se puede hacer con uno o con otro y al final el resultado va a ser el mismo. Bueno, pues voy a poner primero el de la izquierda, que no lo voy a cambiar, más, y ahora este número lo quiero expresar como otro que tenga como potencia de base 10, 10 elevado a menos 3, para que así coincidan las de los dos sumandos. Bueno, pues me fijo en qué es lo que hemos hecho en la potencia de base 10. Hemos pasado de 10 elevado a menos 4 a 10 elevado a menos 3. Si os fijáis, en el exponente lo que hemos hecho es sumar 1. Menos 4 más 1 es menos 3. Es decir, hemos aumentado un orden de magnitud. Por lo tanto, en la parte de la izquierda hay que hacer justo lo contrario, hay que disminuir un orden de magnitud. Eso es mover la coma hacia la izquierda una posición y nos quedaría 0,65. Bueno, pues como ya tenemos los dos números en notación científica con el mismo orden de magnitud, podemos hacer ya la operación como hemos visto. Hay que coger y como es una suma hay que sumar 9,2 más 0,65, eso es 9,85. Y la potencia en base 10 es la misma que tenían los dos sumandos por 10 elevado a menos 3. Y ya lo tenemos en notación científica, nuestra suma. Fijaros, hay que tener muchísimo cuidado cuando tenéis exponentes negativos, ¿vale? Tenéis que ver muy bien qué es lo que pasa cuando movéis la coma y cambiar bien el exponente. Pues ya para terminar vamos a hacer un último ejemplo en el que tenemos una resta y los dos números en notación científica, fijaros que tienen órdenes de magnitud negativos. Y así nos viene bien para practicar cómo se cambia el orden de magnitud de una parte y de la otra del número. Bueno, pues fijaros que tienen distinto orden de magnitud. Así es que tenemos que elegir uno de los dos sumandos para transformarlo de manera que ya su orden de magnitud sí que coincida con el del otro sumando. Voy a hacerlo con el de la derecha. Entonces pongo el de la izquierda, el menos y ahora. Fijaros cómo el término que está a la izquierda tiene 10 elevado a menos 4, se lo voy a poner también a este otro. Y ahora me fijo qué es lo que he hecho con la potencia en base 10. Tenía 10 elevado a menos 6 y lo he pasado a 10 elevado a menos 4. Entonces al exponente menos 6 lo que hemos hecho es sumarle 2 para que nos dé menos 4. Es decir, hemos aumentado esta parte del número dos órdenes de magnitud. Pues hay que hacer justo lo contrario con la otra parte. Con la del número hay que disminuirlo dos órdenes de magnitud. Es decir, mover la coma hacia la izquierda para hacer el número más pequeño dos posiciones. Y nos quedaría 0,074.
Bueno, pues una vez que ya tenemos los dos sumandos con el mismo orden de magnitud, vamos a hacer ya la operación de resta que tenemos con los números. Sería 1,7 menos 0,074, eso nos da 1,626. Y la potencia en base 10 es la misma que tenían los dos sumandos por 10 elevado a menos 4. Y este sería nuestro resultado ya expresado en notación científica. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo en el que hemos aprendido a sumar y restar números en notación científica. Primero cuando tienen el mismo orden de magnitud y después cuando tienen distinto orden de magnitud. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en comentarios, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande.